como parte de lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, ¿no? Estar tomando algunos temas breves, cortos, para Dios mediante ya en enero, si vamos a comenzar con un estudio, gracias, extensivo sobre el Espíritu Santo, obviamente, pero este año en el mes de diciembre hay dos martes, que uno es el 24 de diciembre y el otro es el 31, donde no nos vamos a reunir, y obviamente pues no quisiéramos entrar en un tema extenso, que lo dejemos a mitad y después de 2 semanas de ausencia tengamos la dificultad de tener que volver de nuevo a retomar. Pero siguiendo algunas peticiones, alguien nos había escrito que deseaba que habláramos un poco sobre el ayuno desde el punto de vista bíblico, más que desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Aunque sí, lo vamos a tocar, pero más bien desde el punto de vista histórico bíblico. ¿Qué es el ayuno dentro del contexto bíblico, dentro del marco de la historia? ¿Qué queremos decir cuando hablamos del ayuno? Pues desde luego, cuando se habla del ayuno, es normal que todos pensemos que hablar del ayuno es hablar de la abstinencia de alimentos por algún tiempo. Hay quien puede pasar hambre, pero en el lenguaje religioso no necesariamente está ayunando, ¿no? Inclusive hay personas que hacen huelgas de hambre, pero en el lenguaje religioso no se considera gracias Santi, no se considera ese elemento como un ayuno. Desde el punto de vista de la fe, por el otro lado, están también, ¿no?, los que ayunan para hacer dieta, ¿no? Pues no se considera. El ayuno desde el punto de vista de la fe religiosa es la abstención de alimentos por un tiempo indeterminado con algún propósito espiritual, que muy bien puede ser correcto o no correcto. Eso no es lo que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Porque a veces yo escucho personas que dicen, yo le estoy mandando 10 ayunos al Señor para que me ayude con este problema. Yo no me atrevería a decir que Dios no va a responder a ese tipo de necesidad, porque a fin de cuentas, óyeme, estamos ante un Dios de gracia y un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y si una persona me dice, mira, yo le estoy mandando 10 ayunos a Papito Dios para que me ayude en este problema, pues yo me quedo así como, ¿qué le digo, verdad? Pues mejor no le digo nada, porque a fin de cuentas, pues el ayuno no es una negociación con Dios. El ayuno es un proceso de disciplina cristiana. Y lo que es interesante es que muchas veces dentro de la práctica religiosa le damos un énfasis al ayuno hasta cierto punto desmedido. Yo recuerdo que hubo un tiempo en Puerto Rico donde había hasta cierta competencia de quién ayunaba más. Y de hecho lo que uno escuchaba de la gente era diciendo que había estado 20 días, que había estado 25 días, que había estado 30, y se llegó inclusive al punto de algunos decir que le habían ganado a Moisés y que le habían ganado al Señor porque habían ayunado hasta más de 40 días. Y pues realmente ese propósito en las Sagradas Escrituras no lo encontramos, no aparece así. No existe inclusive ningún planteamiento bíblico de ayuno entre los patriarcas. Usted puede buscar la historia de los patriarcas de Israel y ninguno de ellos vivió la experiencia del ayuno, ni tampoco dentro del Pentateuco encontramos un mandamiento con respecto al ayuno. No podemos decir
dentro de los 10 mandamientos hay uno que diga que debemos ayunar. No comerás. ¿Verdad? No comerás. No existe. Realmente no está. Ahora, sí encontramos en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco, unas experiencias de unas personas muy particulares donde vivieron experiencias de ayuno, como por ejemplo en el monte Sinaí, Moisés da testimonio en el capítulo 24 del libro de Éxodo y versículo 18. Éxodo 24, 18, Moisés da testimonio de haber estado 40 días en el monte Sinaí, separado dentro de una experiencia espiritual. Y desde luego dice, Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Y alguien dirá, bueno, pues ahí no dice que estaba ayunando. Sin embargo, vinculado a esa misma historia, cuando leemos a Deuteronomio capítulo 9 y versículo 9, entonces sí encontramos lo que estaba haciendo Moisés en el monte Sinaí. Deuteronomio 9:9 dice, cuando subí, ya es Moisés hablando, ¿no? Dice, cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Por primera vez en la historia del Pentateuco encontramos a un hombre. Si existía alguna reglamentación religiosa que propusiera una experiencia de ayuno, pues no lo sabemos, porque mirándola no la encontramos. No hay una propuesta dentro de los patriarcas con respecto al ayuno, no hay una propuesta dentro de la ley con respecto al ayuno, pero sí hay el testimonio de un hombre que para recibir una experiencia extraordinaria, como lo fueron las tablas de la ley, ¿verdad? Pues él testifica y dice que él se mantuvo por 40 días sin comer pan y sin beber agua. Yo no sé si alguno de los que está aquí ha subido al monte Sinaí. Yo he tenido esa oportunidad, tú has subido, ¿verdad? Es una oportunidad hermosísima. Uno se toma, creo que 4 horas, ¿verdad? 4 horas para subir, sí, para subir hasta la cúspide arriba, pero es una experiencia muy linda y muy trascendente. Ahora, otro elemento que uno puede sí plantear es que la práctica del ayuno, tanto en los hebreos, en los judíos, como en otras religiones, ha sido parte de su experiencia y de su lenguaje religioso. O sea, los judíos no fueron los únicos que ayunaron, y los cristianos no son los únicos que ayunan, sino que hay otras fenomenologías religiosas donde la práctica del ayuno es parte de su experiencia religiosa. Inclusive hoy hay proponentes del ayuno que no tienen que ver absolutamente nada con religión. En el campo de la naturopatía, una de las cosas que se está planteando es la importancia del ayuno, precisamente como parte del proceso de desintoxicación del cuerpo, y hay quienes lo defienden abrazo partido. Ahora, ¿dónde empezamos a encontrar menciones bíblicas de invitación al ayuno? Porque fíjense que aquí en el caso de Moisés, es Moisés el único que dice, mira, yo me metí en el monte y ayuné, ¿verdad? Pero ¿dónde encontramos menciones en la Sagrada Escritura que inviten al ayuno? Por ejemplo, en Jueces, ¿tú ibas a decir algo, Becky?
Ah, Que todos ayunaban, Nehemías, Elías. sí, no. Vamos a llegar. La práctica del ayuno en Israel fue parte de la experiencia prácticamente de muchos de los profetas y de las mujeres de Israel que se destacaron en funciones protagónicas. Pero si miramos en Jueces capítulo 20, verso 26 y verso 27, aquí ya hay una invitación comunitaria al ayuno. Jueces 20, 26 al 27, dice: entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Fíjense que ya aquí la experiencia del ayuno no es una experiencia de un individuo en particular, sino que ya se ha hecho como parte de una invitación colectiva, donde el pueblo en su totalidad entra a una experiencia de ayuno como parte de unas circunstancias dadas. Si miramos Primera de Samuel, también en el capítulo 7 y versículo 6, Primera de Samuel, capítulo 7 y versículo 6, dice: cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Fíjense que es dentro de estos pasajes bíblicos que la experiencia del ayuno se hace de manera colectiva. Ahora, cuando uno lee hasta aquí, ¿por qué el pueblo va al ayuno? ¿Verdad? ¿Por qué va al ayuno? ¿Qué puede motivar al pueblo a ayunar? Pues una de las cosas que uno descubre es que lo que lleva al pueblo a ayunar es una experiencia de contrición. Hay dolor por algo que ellos entienden ha estado mal hecho, ha estado realizado de forma indebida. Ayunan porque han pecado. Ayunan porque interpretan que Dios está dolido con las acciones que como pueblo ellos han llevado a cabo. Ayunan como parte de una expresión de arrepentimiento. Si uno mira esas primeras historias bíblicas de por qué Israel ayunó, pues dice: mira qué interesante, o sea, ellos ayunaron porque estaban arrepentidos por lo que interpretaron. Había sido un error, había sido una falta, había sido un pecado. Y ayunan como parte de una expresión confesional. Es decir, ayunan para confesar. ¿Cómo dice? Sí, es como parte de un proceso confesional. Entonces, si uno va a interpretar desde el punto de vista histórico bíblico qué motivaba a los antiguos al ayuno, pues los motivaba la contrición, el arrepentimiento y la confesión de errores cometidos frente a Dios. Por lo tanto, ¿qué era para ellos entonces el ayuno? El ayuno era una abstención total de alimentos, porque a fin de cuentas el comer genera placer. El comer, de hecho, comer es parte de una experiencia de comunión. Comer es parte de una experiencia de amistad. Una de las cosas más sorprendentes que encontramos en los evangelios es que a Jesús le encantaba comer. Jesús se pasaba comiendo todo el día. Sí, al punto de que hubo momentos donde le dijo a los discípulos:
ustedes tienen algo por ahí que nos podamos comer. Pero por el otro lado, cuando entró en la experiencia de su ministerio, entró iniciando su ministerio al igual que Moisés, con 40 días de ayuno. Así es que el ayuno para Israel tenía una implicación muy particular, muy particular. Y yo creo que es importante dentro de la experiencia de la fe el que podamos conocer las implicaciones bíblicas con respecto al ayuno, por lo que dije ahorita, ¿no? Porque a veces uno se topa con unas personas que entran en unas experiencias de negociación con Dios a través del ayuno. Y vuelvo y les digo, mire, yo no soy quien para juzgar el corazón de esa gente, porque a fin de cuentas eso es un asunto de Dios y ellos. Usted no quiera sorprenderse de la gente que a veces, dentro de lo que teológicamente nosotros podemos llamar, son un disparate, se meten a hacer unas cosas y uno queda sorprendido. Gente dice, no, yo me encerré en un cuarto y me puse a ayudarle al Señor, hasta que tú no hagas esto, yo de aquí no salgo. O sea, yo no puedo medir a Dios a base de mi pensamiento teológico. Para eso Él es soberano. Y para mí la mejor definición de soberano es que Él se reserva el derecho para hacer lo que le dé la gana. Eso es un soberano. Ahora, sí, desde el punto de vista de lo que uno pudiera llamar un protocolo, ¿verdad? O un principio, o un proceso, pues los ayunos no deben ser para negociación. No hay que estar negociando con Dios. A fin de cuentas, ¿quién es el hombre para ponerse a negociar con el Eterno? Salmo 51 dice que Dios no rechaza un corazón contrito. Un corazón contrito y humillado. Por eso. Y desde luego el proceso cultico del pueblo de Israel con respecto al ayuno era como resultado de la expresión de un corazón contrito. O sea, había contrición para el que ayunaba. El que ayunaba decía, no voy a comer hasta que yo no sienta reconciliación en mi corazón con el Eterno. No necesariamente lo veía como, no era una expresión de autocastigo, era una expresión de aceptación de culpa. O sea, la contrición es el resultado de aceptar que se ha fallado, que se ha errado, y como tal, pues esta es mi expresión, esta es mi manera de expresar el error que haya cometido y el arrepentimiento. Por eso uno ve en el Antiguo Testamento que el ayuno era parte de la contrición, era parte del arrepentimiento y era parte de la confesión. Ahora, el ayuno también podía incluir para Israel otros tipos de abstinencia en adición a los alimentos. Por ejemplo, en Segunda de Samuel, capítulo 12, Segunda de Samuel, capítulo 12, leemos versos 15 al 20, verso 15 al 20, si podemos llegar ahí, donde Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 15 al 20, dice, dicho esto, Natán volvió a su casa. Para ponerlo en el contexto, esta es la historia del pecado de David, ¿verdad? Cuando tiene su relación sexual con Betsabé. Dice, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Verso 16. Dice, David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo.
Verso 18 dice, los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Verso 18 dice, 19 dice, pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, oye qué bien esa palabra, ¿verdad? Cuchicheando, se dio cuenta, no, yo creo que saltamos el verso 18, saltamos el 18. Vamos a ver, 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y él no nos hacía caso, ¿qué locura nos hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Verso 19, pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, les respondieron. Entonces David se levantó del suelo, enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. Note bien que aquí no solamente David ayunó, sino que no se bañó. ¿Verdad? Digo yo. Ahora, ni tampoco se puso perfume, ¿verdad? Ahora, ¿qué motivó a David a este tipo de experiencia? Pues un acto de contrición, un acto de arrepentimiento, un acto de confesión por su pecado, porque en él había dolor por lo que había hecho, por lo que había cometido. Así es que el ayuno en el contexto judío tenía que ver directamente con eso. Directamente tenía que ver con eso. Cuando había dolor profundo por haberle fallado a Dios, entonces había que afligir el alma. ¿Sí? Y desde luego, pues para afligir el alma, pues no como, no bebo, no me baño, ni me unto perfume. Tan pronto el cambio vino en términos de la circunstancia, lo próximo que hizo David fue entonces primero ir a adorar. ¿Qué pasaba por la cabecita del rey David que lo llevó a adorar? No, fue a adorar primero. No. Y se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Sí, se bañó primero, sí. Comió después. Pero fíjese qué lo mueve. Claro, el proceso del baño tenía que ser porque no se permitía en Israel nadie que no se bañara. No, el rito de la limpieza era el rito de la purificación. El baño aquí más bien de lo que trata es del rito de la purificación, no es propiamente de un baño con jabón Daya. Ahora, lo que sí es interesante es volver de nuevo a resaltar el hecho de que es un proceso de contrición, de arrepentimiento y de confesión. ¿Y por qué yo estoy enfatizando en eso? Porque obviamente cuando hoy vemos la experiencia de algunas personas en el ayuno, lejos de estar en arrepentimiento, lejos de estar en contrición, lejos de estar en confesión, muchas veces lo que están es en orgullo espiritual. Yo me he topado con una gente, oígame, se sienten que pueden mirar por encima del hombro a los demás por el solo hecho de que ayunan. Y por eso es que yo estoy enfatizando cómo era que lo entendía, cómo lo interpretaba Israel en la antigüedad. Ahora, si miramos Primera de Reyes, capítulo 21 y verso 27. Primera de Reyes 21 y 27.
Dice, cuando Acab escuchó estas palabras, se rascó las vestiduras, se vistió de luto, dormía vestido así y andaba, y ayunó, dormía vestido así y andaba deprimido. Si observamos, ¿qué fue lo que le pasó aquí a Acab? Pues Acab se dejó envolver por su mujer para hacerle una trampa a Nabot. Nabot era un agricultor pequeño en Israel que tenía una viña y Acab, como un nene chiquito, deseaba la viña. Y entonces hubo un momento donde Acab llegó donde Nabot a ver si Nabot le vendía la viña. Y Nabot le dijo que no se la podía vender porque había sido herencia de sus papás y que él entendía que bajo ninguna circunstancia él podía vender lo que había recibido como una heredad. Él llega al palacio triste, se lo dice a su mujer Jezabel, y Jezabel le dice: no te preocupes, que la viña yo te la consigo. Desde luego es interesante porque en esta historia hay un contraste de ayuno. Hay un contraste de ayuno. ¿Y por qué hay un contraste de ayuno? Porque cuando Jezabel fue donde los religiosos y le contó y le dijo cómo ella quería que se hiciera, los religiosos planificaron, hicieron cohecho con ella para quitarle a Nabot la viña, pero lo próximo que hicieron fue ayunar. Ayunaron para hacer poca vergüenza. ¿Ven? Entonces, una vez ayunan, hacen la trampa, hacen la acusación contra Nabot, finalmente matan a Nabot, pero cuando el profeta va y confronta al rey Acab con la injusticia, entonces Acab entra en esta experiencia, rasga sus vestiduras como señal de dolor, ¿verdad? Se viste de luto como señal del sufrimiento del alma que tiene por lo que ha acaecido, y ayuna. Y desde luego dormía vestido así, pero fíjese lo que dice al final, que andaba deprimido. Por lo tanto, la experiencia de ayuno de Acab, más que una experiencia de tipo religiosa, ¿verdad?, es la manifestación de ¿qué? ¿Verdad? Es el sentimiento de culpa de un individuo que dice: yo he cometido y permití que se cometiera una gran injusticia contra un pobre hombre que lo único que tenía era esa viñita, y yo por estar empeñado en ella finalmente he cometido este abuso. Así es que en este caso el ayuno se realiza como un acto, como un acto de dolor, como un acto de sufrimiento, como un acto. Es más, el ayuno aquí tiene como consecuencia de la depresión, porque ¿quién quiere comer cuando está deprimido? ¿Verdad? El ayuno aquí es una consecuencia, no es una experiencia de índole religiosa para una disciplina espiritual, sino más bien es como una acción por el error, por las faltas cometidas. Si miramos Segunda de Samuel, capítulo 1 y versículo 12, estas son las diferentes historias que encontramos dentro de la Escritura donde permea la experiencia del ayuno, ¿verdad? Primera de Samuel dice: lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Fíjese que este es el resultado de un ayuno de duelo y de solidaridad con el sufrimiento de la nación. Es la abstención de alimentos del grupo de David y los que le acompañaban haciendo guerra de guerrilla, que cuando se enteran que mataron a Saúl y mataron a Jonatán, entonces lloran y hacen ayuno. El ayuno aquí es resultado del sufrimiento
del dolor que están pasando. Pues así hemos sido conformados, ¿verdad? Cuando nos llega un momento de dolor, nadie se quiere sentar a comer. De hecho, una de las grandes preocupaciones que uno empieza a tener con las personas que están en profundos dolores es precisamente que no quieren comer. Es automático, eso se tranca. Sí, sí. Por lo tanto, fíjese que la experiencia no necesariamente ha sido como resultado de una disciplina devocional. Lo que vemos en la historia de Israel no necesariamente siempre fue una disciplina devocional con respecto al ayuno. Más bien, pues encontramos sí a ciertas personas que vivieron una experiencia de ayuno en expectación de unas cosas espirituales. Moisés pues, estaba en una expectación de algo espiritual, pero muchas veces era el resultado de la contención, era el resultado del dolor, del pecado, del sufrimiento, del arrepentimiento, pero no era decir yo voy a separar estos días para intimar con el Señor y para estar en ayuno y para estar en una búsqueda espiritual. No es lo que está grabado en nuestra psiquis, ¿verdad? Con respecto al ayuno. Ahora, si pasamos de aquí y vamos ahora al libro de Daniel, después al final vamos a hablar de los distintos tipos de ayuno, ¿verdad?, que hay hoy en día. Pero si pasamos aquí y vamos ahora al libro de Daniel, fíjese que en el capítulo 1, versículo 8 al 15 de Daniel, encontramos una historia, ¿verdad? Y del 8 al 15 dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza, ¿verdad? El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua, ¿verdad? Pasado ese tiempo, compara nuestros semblantes con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real, ¿verdad? Esto realmente no trata de un ayuno. Aquí de lo que trata es de ¿qué? De una alteración al proceso de alimentación, ¿verdad? Una dieta vegetariana, una dieta bien alcalina, ¿verdad? Una dieta bien alcalina donde se ha eliminado todo lo que tenga que ver con carne, todo lo que tenga que ver con grasa, etcétera, etcétera, y desde luego sin alcohol. Y la experiencia habla por sí sola. Cuando yo fui operado de cáncer, obviamente mi operación tiene 90 puntos para sacar
un tumor canceroso de 5 libras, y el cirujano que me operó, que es mi cuñado, yo no sé si porque somos cuñados fue que me hizo un cabo tan grande. A veces yo se lo pregunto a él, ¿tú no habrías tenido algún problema con mi hermana? Pero él me cuenta que le dijo a uno de los ayudantes, tómale una prueba de hemoglobina al bobo que es vegetariano, y sabe Dios después. Y vino con una sorpresa para acá, porque todavía, después de todo ese periodo de operación, todavía yo tenía 15 de hemoglobina. Y de luego, cuando podemos conversar, unos días después, me dice, chico, es sorprendente. Bueno, pues esa es la evidencia de Daniel. Claro, Daniel no está haciendo una experiencia de ayuno. Yo me encuentro con alguna gente por ahí que ahorita va a hablar de eso y dice, usted no ha hecho el ayuno de Daniel. Digo, Daniel no estaba ayunando. ¿Verdad? No, Daniel no estaba ayunando. Eso no es un ayuno. El ayuno de Daniel no existe. Ese no es un concepto real. Daniel lo que hizo fue una afirmación de lo que era la dieta hebrea. Pues yo no quiero comer lo que come esta gente aquí. Y desafió, da la prueba, danos por 10 días y vamos a ver. Y desde luego pudo probar que con lo que ellos comían, claro, una dieta altamente alcalina, claro que va a poner la piel mejor. Y va a hacer que los órganos funcionen mejor. Si el gran problema que tenemos nosotros es precisamente que hemos intoxicado todos nuestros órganos con lo que comemos. Pues esa es una gran realidad. Pero no podemos partir de la premisa, como a veces yo escucho por ahí, de pastor, usted no ha puesto a la iglesia en el ayuno de Daniel. Digo, es un asunto voluntario. Que quiera comer lechón, que coma lechón, y el que no quiera comerlo, que no se lo coma. ¿Verdad? Es un asunto voluntario. Yo no puedo invertir. Si alguien me pregunta, ven acá, ¿tú has tenido algún beneficio? ¿Tú has tenido algún beneficio con tu dieta? Pues mira, yo cuando tenía 20 años corría 4 millas, y ahora tengo un poco más de 20 y todavía corro 4 millas. Y me siento igual. Bueno, pues eso es lo que yo te puedo decir, pero yo no te puedo decir que esto es una revelación del Señor, que esto es una cosa espiritual. Cada cual que haga conforme a su conciencia. ¿Cómo se clasificaría el ayuno de Jesucristo? Ya vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Ahora, ayunó Daniel después de su dieta. Vamos a ver el capítulo 9 de Daniel y versículo 3. Y mira lo que dice Daniel 9, versículo 3. Dice, entonces me puse a orar y a dirigir al Señor mi Dios mis súplicas. Además de orar, ¿qué dice? Ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Fíjese que aquí no está siguiendo su dieta. ¿Aquí está qué? Aquí está en una experiencia de ayuno. En una experiencia de ayuno que tiene como propósito ¿qué? Contrición, arrepentimiento y confesión del pecado de su pueblo, de los errores de su pueblo. Él ha entendido que llegar ante la presencia del Señor en un acto del ayuno es decirle al Señor, aquí estoy, en profunda contrición, no por mis errores, por los errores de mi pueblo, por los pecados de mi pueblo, por la desobediencia de mi pueblo. Ahora, si miramos el capítulo 10, Pastor, ajá, eso de vestirse de luto es ponerse saco. Eso de vestirse de luto pudiera ser vestirse de saco y tirarse en las cenizas. Sí, pudiera. Era parte de la práctica de los antiguos. Ahora, si miramos el capítulo 10, verso 1 al 3. Es increíble que esta iglesia se pintó hace una semana y a mí me sigue afectando como si se hubiera pintado hoy.
Sí. Mire, dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero. Y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. ¿Ves? ¿Ah? Sí, volvió. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque obviamente lo que él va a plantear aquí es: entro en una experiencia de ayuno como resultado de que, ¿qué lo mueve a él al ayuno aquí? Una visión. Y el problema no es la visión, el problema es la falta de ¿qué? De la interpretación de la visión. Como resultado de eso, ahora Daniel da un nuevo giro al concepto del ayuno. Daniel aquí va a ayunar porque espera recibir de Dios una respuesta. Y ha decidido que hasta que esa respuesta no llegue, él no va a ingerir alimentos. Y él testifica que estuvo 21 días en esa experiencia hasta que finalmente el arcángel Miguel llegó para darle la respuesta. Ahora, fíjese que aquí ya empieza el concepto a cambiar, el concepto del ayuno. Si miramos el capítulo 4 del libro de Esther, vamos a Esther ahora, fíjese que hemos ido paso a paso, capítulo a capítulo. Capítulo 4 y verso 16 del libro de Esther. Aquí encontramos algo bien interesante. Dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Usted se está dando cuenta del cambio del pensamiento del ayuno en términos del propósito, en términos de intención. Para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré también con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Fíjese que aquí el concepto del ayuno ahora tiene que una nueva cosmovisión. Ahora la petición es: ustedes ayunen, yo ayuno, mis doncellas ayunarán y yo me presentaré ante el rey. ¿Piensa ella que el ayuno le puede evitar la muerte? No. ¿Piensa ella que el ayuno va a cambiar el cuadro? No. ¿Se da cuenta? Porque a veces uno escucha a la gente haciendo estos planteamientos y como que el planteamiento es distinto. Ella está diciendo: mira, si perezco, que perezca. Ahora, ¿por qué ayuno? ¿Por qué mandó ayunar? ¿Por qué tenía que ser 3 días? ¿Qué hay dentro de la psiquis de esta gente que están en una crisis, que están en una situación, que interpretan la experiencia del ayuno de 3 días como un elemento necesario para enfrentar la crisis? Pues, ¿en qué pudiéramos pensar? Vamos a ver. Pudiéramos pensar en un proceso de purificación espiritual. Vamos a prepararnos espiritualmente para esto. Pudiéramos pensar en un proceso de solidaridad.
del grupo, vamos a entrar en un proceso de solidaridad. Porque obviamente cuando una de las cosas que a mí me sorprende mucho del día de Pentecostés es que el autor pone mucho peso en decir estaban todos unánimemente juntos. Y yo pienso, ¿qué hubiera pasado el día de Pentecostés si no hubieran estado unánimemente juntos? ¿Verdad? ¿Hubiera llegado o se hubiera detenido? Porque el énfasis del autor es bien serio. Dice, y estaban todos unánimemente juntos. Lo que quiere decir es que ambos venían de la mano. La unidad de ellos en el propósito y la intención del Espíritu Santo en su llegada. Ambos venían de la mano dentro del proceso. Y cuando uno mira la historia de Esther, uno descubre que aquí la interpretación que puede haber, que puede existir, es que la solidaridad del pueblo en una dimensión espiritual puede producir ¿qué? Puede producir cambios extraordinarios. Por eso yo les dije al principio que yo puedo discutir con alguien sobre el concepto, pero yo no me atrevo a ponerme a discutir con la persona sobre la forma, porque a fin de cuentas el que conoce los corazones es Dios. Es Dios. Si me das el espacio para hablar y discutir el concepto, fantástico. Pero yo he conocido gente que han tomado decisiones de fe dentro de una experiencia de ayuno, y lo que es extraordinario es que Dios los ha honrado. Bueno, mi primera experiencia con esto fue con doña Julia. Yo era un adolescente en la iglesia y ya pues yo alegaba tener cierto conocimiento bíblico. Y yo estaba un día orando y doña Julia era una mujer recién convertida. Y ella leyó la historia de Pablo en Filipo y ella estaba orando al lado mío y dijo, Señor, yo leyendo tu palabra, tú me prometiste que tú salvarías a toda mi familia. Y yo la miré y yo dije, Dios mío, pero mira esta señora, ahora quiere enredar a Dios en un compromiso como ella le da la gana. Y ella ahí, orando, y yo al lado de ella como el publicano, cuestionando lo que ella... ¿Qué le pasa a doña Julia? Bendito, ella está recién convertida, y mire que ahora que Dios le tiene que salvar los hijos, los nietos, los yernos, las yernas. Bueno, ya pasaron los años, doña Julia se fue a vivir para los Estados Unidos y un día su hijo Carlos, ya pastor, fue a visitarme a Trujillo Alto, donde se entró. Y desde luego yo me alegré, hacía tantos años que yo no veía a Carlos y después que se acabó el culto nos quedamos hablando, se fue todo el mundo y él y yo nos quedamos hablando allí y al rato le digo, oye Carlos, ven acá, y doña Julia, ¿cómo está? Me dice, muchacho, la vieja está feliz, contenta. Digo, de verdad, y me dice, chico, pero tú sabes lo que es, tú sabes que nosotros somos 17 hermanos y hermanas. Tú sabes lo que es que todos mis cuñados, todas mis cuñadas, todos mis sobrinos, todas mis sobrinas, todos sirven al Señor. ¿Qué sigue, teólogo? Mire, Dios hace como le da la gana. Tal vez podemos discutir el concepto, pero la relación de Dios con el ser humano, eso usted no lo puede discutir con nadie, en lo absoluto. Usted no puede discutir eso. O sea, yo puedo decir, es una locura que yo a la edad de 17 años me hubiera detenido frente a una universidad a pedir una beca. Pues claro que eso es una locura, pero me quedé allí esperándole y Dios me la dio. Pues esa es locura. Oiga, si yo lo voy a discutir teológicamente, pueden sentarse 100 teólogos y ninguno me va a decir eso puede suceder. Pero lo importante de la experiencia de la fe es que Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios de interrelación. Él es un Dios de interrelación. Ahora, fíjese que esta mujer pide que se ayune.
Está pidiendo que sean solidarios. Sean solidarios conmigo. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Tal vez perezco, pero sean solidarios conmigo. Y yo voy a ir a hacerle la petición al rey. Ahora, si miramos el capítulo 2 y versículo 12 del libro de Joel, Joel capítulo 2 y versículo 12, mira lo que dice la escritura aquí. Dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Fíjense cómo está cambiando el concepto de la experiencia del ayuno dentro de la cosmovisión de Israel. Ahora la voz profética de Joel dice: oiga, el Señor dice que tienen que volverse hacia Él con llanto, tienen que volverse hacia Él con lamento, es decir, con contrición, con humillación, con arrepentimiento. Tienen que volverse a Él con ayuno, porque a fin de cuentas el corazón contrito y humillado no desprecia tu Dios jamás. Y desde luego lo que es importante es que nosotros tengamos una visión correcta de la experiencia, porque a fin de cuentas el ayuno no es para yo hacerme más espiritual, ni es para yo negociar con Dios. El ayuno es una disciplina para yo poder, si es posible, humillarme más y demostrarle a Dios: mira, a fin de cuentas, o sea, ¿qué peso hace en ti que yo deje de comer 4 días? En ti, ninguno. En mí, demostrarte dentro de mis limitaciones humanas cuánto deseo intimar contigo, cuánto deseo vivir en ti, cuánto deseo vivir para ti, cuánto deseo humillarme ante tu presencia. Entonces, desde luego, Jesús dijo: y el Dios que te ve en lo oculto, entonces te recompensará en público. Ahora, si le damos una miradita a Isaías 58, aquí entonces lo que pudiéramos decir es donde se entorcha el rabo. Isaías 58, ¿verdad? Si miramos a Isaías 58 y lo vamos a ver desde el primer verso, mire cómo dice: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, y a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan, desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Este capítulo es el elemento que nivela el concepto, ¿verdad? Ustedes solo ayunan para pelear y para reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza con un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Note bien, yo dije al principio que en el Antiguo Testamento no hay ninguna ley que requiera y exija el ayuno. No hay un solo pasaje bíblico que requiera y exija el ayuno. El ayuno se convirtió en una experiencia de expresión humana hacia Dios. Y el profeta ahora lo está regulando. ¿Ustedes lo quieren dar como un culto?
pues yo lo voy a regular, dice Dios. Porque, desde luego, el pueblo de Israel ha hecho del ayuno una experiencia cúltica, pero nada más que eso, sin transformación, sin cambios, sin una introspección de vida, porque eso es lo que a mí me llama muchas veces la atención de los actos religiosos. Por ejemplo, yo veo que agarran a una persona, le ponen la mano en la frente y le soplan y lo tiran al piso. Entonces, cuando el pobre hombre ya se está tratando de parar de nuevo, vuelve de nuevo el predicador y lanza otro soplo más y lo tira al piso. Y vuelve de nuevo al rato y vuelve el pobre hombre y vuelve el predicador y lo vuelve a soplar y lo vuelve a tirar al piso. Está bien, lo tiraste al piso 10 veces, pero ¿qué cambio hubo en él después? Salió de allí, se montó en el carro y siguió siendo el mismo. ¿Qué transformación de carácter? ¿Qué transformación de vida? ¿Qué nuevas resoluciones de estilo de vida ha tomado? O sea, ¿qué sucedió allí? Solo espectáculo. Ahora el profeta está retomando el concepto del ayuno para regularlo conforme al propósito de Dios. Dice, vamos a ayunar, pero vamos a ayunar ahora conforme a la regulación divina. El ayuno que yo he escogido no es más bien para romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Óyeme, ¿para qué yo voy a ser un cristiano religioso, espiritual, si hago injusticia, si cometo atropello, si lacero a los demás? ¿Qué experiencia espiritual puede darse en mi vida en beneficio si mi conducta en mi entorno es un desastre? Dice, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Porque yo tenía un profesor que decía, óyeme, si tú vas a ayunar, el desayuno y el almuerzo, no lo guardes, regálaselo a alguien. Porque lo que hiciste fue economizarte un desayuno y un almuerzo. A fin de cuentas, lo que hiciste fue un proceso de economía. Y compártelo con alguien. O sea, fíjense que no se está negando la experiencia. De hecho, yo tuve unas discusiones bien serias con mi profesor del libro del profeta Isaías, porque él era de los que creía que no hay que ayunar. No ayunen, haz lo que dice el profeta Isaías del capítulo 58. Ahora, dice, mira lo que dice el verso 8. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Nota bien. En la fe de Israel, Isaías contextualiza el verdadero propósito del ayuno y cómo este puede ser anulado cuando no hay humildad. Cuando no hay humildad. Y a veces a mí me sorprende la cantidad de individuos dentro de un marco de espiritualización que lo menos que tienen es humildad. Cuando no hay compañerismo. ¿Ve? Entonces, ¿qué plantea el profeta Isaías? El profeta Isaías dice, mira, el ayuno que Dios ha escogido, porque el ayuno es una experiencia nuestra, para demostrar nuestra contrición. Es como, Señor, yo te quiero demostrar que en mí hay contrición, que en mí hay dolor, que en mí hay arrepentimiento, que en mí hay cambios. Ayuno. Está bien, fantástico. Pero el Señor dice, pero yo quiero que además de tu contrición, de tu arrepentimiento y de tu confesión, yo quiero también que tú actúes con los que están en tu entorno. Entonces llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy.
si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. O sea, ¿verdad? La experiencia del ayuno es una buena disposición de la disciplina cristiana. Es una buena disposición de la experiencia de la vida cristiana. Pero lo que Dios está esperando de nosotros es más que dejemos de comer. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que Dios está esperando de nosotros es más que dejar de comer. Si no tiene estas funciones en la vida, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas. Y como el mediodía será tu noche. Claro, nadie puede privar la experiencia de la disciplina del ayuno a nadie. Pero sí podemos decir, Dios tiene una regla en la que no está exceptuado el que ayuna. Y es la regla de la compasión, es la regla de la misericordia, es la regla del compañerismo, es la regla de extender la mano hacia aquel que está necesitado. De hecho, en Mateo capítulo 6 y versículo 16, vamos a dejar Isaías 58 ahí quieto, porque descalabra a veces a la gente. Cuando uno empieza a hablar de él, hay gente que como dice, espérate quieto. No, es sencillo. La experiencia del ayuno es una determinación humana en nuestra relación con Dios, que Dios le da la bienvenida. Dios le da la bienvenida. Pero no me vengas con la guachafita de tu ayuno si no haces primero esto. Aquí es donde está la médula del ayuno que yo escogí, dice Dios. Ahora, fíjate lo que le dice Jesús a los discípulos. Cuando ayunen, fíjate que Jesús no le prohibió el ayuno a los discípulos. Estas eran mis discusiones con mi profesor de teología. No, pero ¿cómo? Porque me dio coraje, porque me dio bema en la exégesis de Isaías 58. Y después, ¿por qué tú me estás dando bema? Y me dice, yo te estoy dando bema porque tú afirmas el ayuno. Y yo le dije, pues claro que lo voy a afirmar si Jesús lo afirmó, o a Jesús también tú le ibas a dar bema. ¿Cómo que? Míralo ahí, claro, chicos, Jesús lo afirmó. Jesús no le prohibió a los discípulos ayunar. Él ayunaba. Le digo, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que remudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido ¿qué? Toda su recompensa. Entonces esa fue mi pelea con él. Chico, pero si Jesús no le está prohibiendo, entonces tú le hubieras dado más también a Jesús, porque te dice que él ayuna, el que mandaba a ayunar a sus discípulos. No, tú estás siendo injusto conmigo. Ese era muy injusto, pero era un excelente profesor. Ahora, fíjense qué interesante. Es Jesús el que está diciéndole a sus discípulos cuando ayunen. Por lo tanto, si Jesús hubiera descartado la experiencia del ayuno, le hubiera dicho, mire, olvídense de eso, no ayunen nada. Pero no. Ahora, lo que es importante es que lo pongamos en su justo contexto. ¿Y cuál es el justo contexto? El ayuno es una expresión del ser humano hacia Dios. Del ser humano hacia Dios. Que será bien recibido en la medida en que el ser humano haya acatado el ayuno del Señor de Isaías 58. Ahora, pastor, y aún así lo tienes que hacer con mucho entendimiento, porque yo he conocido dos personas, uno se murió y uno terminó en el manicomio por estar ayunando sin el entendimiento correcto. Probablemente sí. No, y probablemente ayunaba porque debía haber estado en el manicomio con tiempo. Sí, porque a veces hay gente que cae en unos delirios religiosos y pierden de perspectiva el orden. O sea, yo creo que la palabra que mejor define la vida cristiana es la mayordomía. Es la mayordomía. O sea, Dios nos ha asignado en nuestro radio de acción como mayordomo de nuestro radio de acción.
Y yo tengo que saber, con buena mayordomía, ¿verdad?, cómo voy a funcionar en la vida. No, yo no puedo darme el lujo de funcionar de acuerdo a mis impulsos, porque para eso dice la Escritura que Dios nos ha dado la capacidad del dominio propio. Es decir, yo no puedo funcionar a base de mis impulsos, yo tengo que funcionar a base de una buena racionalización. Ahora, Jesús da por sentado la práctica del ayuno, lo da por sentado. Si miramos el verso 17 de Mateo 6:16, vamos un momentito al 17, fíjate que dice: pero tú cuando ayunes, ¿eh?, perfúmate la cabeza y lávate la cara. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo esto Jesús? Porque lo que Jesús quiere es romper con el cuadro farisaico de la hipocresía, donde todo es un mundo de apariencia y no es un mundo de vida práctica. Y Jesús, como quiere romper con ese cuadro de la hipocresía, pues ya necesariamente le dice a sus discípulos: cuando ustedes ayunen, muchachos, ese es el día que más lindo ustedes deben estar. Mateo 9, capítulo 9, versículo 14 y 15. Y ya. Dice: un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Miren, este pasaje bíblico es un pasaje de alta controversia para los que creen en el ayuno y para los que no creen en el ayuno. ¿Por qué es un pasaje bíblico de alta controversia? Porque los que creen en el ayuno dicen: ve que Jesús dijo que los discípulos no ayunarían mientras estuvieran con el novio. Una vez el novio les sea quitado, entonces tendrían que ayunar. Pero por el otro lado, los que creen, los que no creen en el ayuno, usan el mismo texto bíblico, interpretan el mismo texto bíblico diciendo: pero ven acá, si el novio todavía anda con nosotros, Jesús todavía está con nosotros, y si está con nosotros, entonces ¿para qué vamos a ayunar? Bien, por eso le estoy diciendo, yo le estoy diciendo una cosa, ¿verdad? Eso era literal, eso era literal. Sí, porque lo plantean, obviamente los planteamientos apologéticos pues pueden servir para ambos lados. Ahora, lo que no podemos negar es que aun cuando esto se dio dentro de este contexto, veamos lo que dice Hechos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Hechos 13, verso 1 y verso 2. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro. Mira, igual que Dávila. Sí, yo fui una vez a buscar a Dávila ya Utuado. Talía estaba conmigo, ¿verdad? Nos pasamos 2 horas buscando a Dávila y el señor Dávila, me dice: oye, ven acá, por casualidad, ¿a quién tú? Que no, un señor más o menos así, chico, tú de aquí estás buscando al Negro. Esta ahí se acuerda, ¿verdad? Lucio de Cirene, Manahén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2. Mientras que hacían, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Fíjese que la experiencia de la iglesia de Antioquía era una experiencia que venía vinculada a la tradición judía del ayuno. Y ellos practicaban ¿qué? Ellos practicaban el ayuno. En Hechos capítulo 14 y verso 23, ¿verdad? Hechos capítulo 14 y verso 23 dice: en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjese que aun cuando puede existir la discusión de Mateo capítulo 9, ¿verdad?, la iglesia
siguió experimentando la práctica del ayuno, porque volvemos de nuevo a plantear, la experiencia del ayuno es una demostración cúltica del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer cristiano, del hombre y la mujer judío, en este sentido, donde con ello quiere expresarle a Dios contrición, quiere expresarle a Dios arrepentimiento, quiere expresarle a Dios confesión de pecado, quiere expresarle a Dios solidaridad con su plan, con su propósito, con su meta, y llana y sencillamente esa experiencia Dios la puede recibir, porque el corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar jamás. Punto. Ahora, lo que es importante señalar es que la experiencia del ayuno no puede basarse simplemente en un acto puramente religioso, sin olvidarse del reclamo que el Dios de Israel le hace a Israel en el capítulo 58 de Isaías. Porque un ayuno que invalide Isaías 58 prácticamente lo que hace es anular el propósito de la fe. Ahora, mira qué interesante. La iglesia primitiva siguió practicando la experiencia del ayuno. Y para cerrar, Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 2, para iniciar su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Ayuno. Una decisión propia, una decisión personal, una decisión particular. No se le pidió, no se le requirió, no era parte de la exigencia de la ley, no era parte de la exigencia del Pentateuco. Fue un acto de ¿qué? De su propia expresión voluntaria. Se había hecho carne y quería demostrarle a su Dios el acto de contrición, de humillación, ¿verdad? Como ser humano. Ahora, modos o formas de ayuno. Hay personas que me dicen, pastor, yo soy diabético. ¿Usted cree que yo debo ayunar? Y mi primera respuesta es, consulte con su médico. Yo no soy médico para decirle a usted que ayune. Usted consulte con su médico, hable con su médico. El médico suyo sabrá respetar su experiencia de fe y le dirá si dentro del marco de su experiencia de fe usted lo puede hacer o no lo puede hacer. Si el médico me dice que puedo ayunar mediodía, ¿qué le parece? Pues ayune mediodía. Y si el médico me dice que puedo ayunar pero que me debería comer una frutita, pues comas una frutita. Si el médico me dice que no lo puedo hacer, pues no lo haga. Tan sencillo como eso. Porque la experiencia del ayuno no sirve para la salvación. Usted no es salvo porque ayuna. Usted es salvo porque creyó en Jesucristo. Algunos me dicen, pastor, ¿y si lo hago sin agua? Bueno, si lo quiere hacer sin agua, pues hágalo sin agua. Y si tomo agua, pues tome agua. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mire, yo no debería plantearle esto, ¿verdad? Porque son asuntos, pero a mí no me gusta tomar a nadie de testigo o de ejemplo, yo me tomo yo mismo siempre. Yo he estado ayunando y en el momento que he estado ayunando me he encontrado con un amigo que hacía años no veía y de inmediato me he dicho, Moisés, chico, tú no has almorzado. No. Vamos a almorzar aquí, vente. Vamos a almorzar aquí, vamos a almorzar. Oye, pero me siento con él. Hacía tiempo que no veía, Señor, gracias por encontrarme con mi amigo. Si el Señor hubiera querido que siguiera ayunando, lo desvía para otro lado. Pues nos encontramos allí, vamos, comimos y disfrutamos el habernos encontrado tal vez hacía 15, 20 años que no nos veíamos.
Pastor, ¿y si ayuno con frutas? Ayune con frutas. Y se dan unos fenómenos también de ¿Sí? personas que están en ayuno y se les olvida el comer. Sí, y entonces piensan que pecaron. Mire, usted no pecó nada, usted no cometió ninguna falta. Voy a hacer un ayuno extenso. Yo recuerdo, yo me gané para el Señor a un amigo espiritista. Y obviamente pues se convirtió al Señor de verdad. Y pasaron algunos meses y no lo había visto, y llamé a su casa y la esposa tomó el teléfono y me dijo, mira, él no está aquí, está trabajando, pero es bueno que venga a hablar con él porque lleva ya como 40 días de ayuno. ¿Cómo? ¿Y está trabajando? Me dijo, sí, está trabajando. Y yo arranqué para allá por la tarde y fui, pero yo lo vi igualito, lo vi bien. Y le digo, ven acá, y me dice, sí, yo estoy ayunando, pues yo lo que estoy ayunando es el desayuno nada más, Moisés, que esta es una exageración. El desayuno, pues mire, para el Señor lo está haciendo, podía estarse toda la vida, pero lo está haciendo para el Señor, querido. Lo está haciendo para el Señor, y si lo está haciendo para el Señor, no olvidemos que la expresión del ayuno es una expresión de que nosotros en algún momento dado queremos demostrarle al Señor nuestra humillación, nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, nuestra experiencia de acercamiento a Él, de intimar con Él. Y entonces decidimos, como Daniel, decidí no comer, no beber, para humillarme ante la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? El Dios que nos ve en lo secreto, nos recompensará en público. No. Yo no creo que, claro, si usted me pregunta a mí cuál era el ayuno judío, el ayuno judío es de 6 a 6. Empezaba a las 6 de la tarde del viernes y lo terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Un ayuno de 24 horas. Sí. Ese es el ayuno judío. Era de agua y comida y todo. Con agua. Con agua, sí. Pues ese es el ayuno judío. Y hay alguna gente que me dice, pastor, a mí me gusta hacer el ayuno judío. Para el Señor lo hace, mi hermano, haga. Pero si usted quiere hacer el ayuno del mono y comerse un guineíto, una fruta, usted lo hace para el Señor también. No hay ningún problema. Lo hace para el Señor. ¿Ve? Lo que es importante dentro del proceso es que nosotros entendamos Isaías 58. Isaías 58. Y que aprendamos a descubrir en la experiencia de la vida cristiana, mire, la gente más santa, yo los invito, los desafío, para que lean la historia de los místicos. Gente a quienes yo no les llego a los tobillos. Y la gente mística, que era esa gente que se acercaba a Dios a la saciedad, ¿sabe? Era la gente que más pecadora se sentía. Usted escucha esas historias de esos místicos y ellos vivían en una intensidad plena de humillarse ante un Dios todopoderoso porque se sentían insatisfechos. Ellos. Y era la gente que más pecadora se sentía. Entonces, a veces, pues mira, usted puede ver la historia y leer de Santa Teresa, puede leer el mismo San Agustín, la ciudad de Dios, Juan se me olvida, Juan de la Cruz. Si usted lee la historia de esa gente, dice, Dios mío, esa gente palpaba a Dios en su experiencia de vida. Sin embargo, cuando hablaban de ellos,
la gente más santa es la que, es más, déjeme decirlo de otra forma, la gente que más cerca ha estado de Dios es la que más pecadora se ha sentido. Imagínese el profeta Isaías debajo de la falda de Dios. Dice, ¡ay de mí! ¡Ay mi madre! Donde yo estoy metido. ¿Ah? Y estaba bajo la falda de Dios. Cuando uno choca con alguna gente dentro de estas dimensiones espirituales, uno dice, Dios mío, pero ¿qué espiritualidad es esta? De soberbia, de arrogancia, de no te me acerques, que soy el ungido, no te me pegues, no me hables, no puedo hablar contigo, me tienen que tratar a distancia. Uno dice, pero ven acá, ¿qué cosa es esta? Cuando yo viví, voy a decir el milagro, no voy a decir el santo, ¿verdad? Pero yo me quise dar una oportunidad, porque decía, a lo mejor soy yo el culpable, a lo mejor soy yo el que está prejuiciado. Y a Puerto Rico llegó un directo grandísimo. Yo dije, tal vez soy yo. Pero fui a su actividad y me chocaba el que la gente que le iba a hablar se ponía las manos en la espalda. Entonces le hablaban así, como a cierta distancia, a unos 8 pies de distancia. Y aquello me llamó, ¿verdad? Me llamó la curiosidad. Y yo dije, bueno, déjame ver. Y uno de los muchachos lo llamé y le dije, mira, ven acá. Estoy observando que ustedes cuando van a hablar con él, ustedes mantienen cierta distancia. Sí, él nos ha dicho que necesitamos mantener una distancia. Y ustedes se ponen las manos a 3 meses. Sí, él nos ha dicho, porque cuando él está bajo la unción, él dice que cualquiera que lo puede tocar puede morir. Y yo dije, qué pena que no está cerca de casa para echarle la perra. Con esas pamplinas y con esas tonterías a hacer mitos del individuo, a hacer como si... Eso no es lo que enseña la Biblia. A Jesús la gente lo tocaba, y lo tocaba, oigan, la mujer del flujo de sangre lo tocó y pensaba ella que de él iba a salir muerte, y digo, de ti salió virtud. O sea, cuando no lo tocaban los leprosos, él los tocaba. Entonces va a venir un individuo a decirme a mí que no me toque, porque cuando yo estoy bajo esa unción, si me tocas te puedes morir. Ay, déjate esas pamplinas, esa soberbia, esa arrogancia dentro del mundo de la religiosidad. Oiga, le he dicho yo a ustedes que no ayunen. Yo creo en la experiencia del ayuno. Yo no le he dicho a nadie que no ayune. Lo que le he dicho es, mira, este es el proceso. El ayuno es el resultado de una determinación humana. Una determinación humana que Dios recibe, porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Acércate a Él con humillación, como sea, y Dios te va a recibir. Ahora, lo que es importante es esa justa perspectiva que da el profeta de Isaías 58. Y después que vivamos esa justa perspectiva de Isaías 58, hagamos como la iglesia de Antioquía, ayunemos. Hagamos como Jesús le recomendó a sus discípulos, cuando vayan a ayunar, ayunemos. Hagamos de la experiencia del ayuno una disciplina de vida cristiana para acercarnos al Señor, para humillarnos, para demostrarle nuestra buena disposición de confesarnos, de arrepentirnos, al propósito que sea. Pero nunca para pensar que porque ayuno soy mejor que tú, que porque ayuno soy más espiritual que tú, que porque ayuno Dios me usa más que a ti, porque a fin de cuentas ese no es el propósito del ayuno. Ese no. No, y que se recomienda que se salga uno del medio ambiente también. Ah, bueno, pues claro, sí. Que se pueda ayudar en el trabajo, obviamente, pero... No, una experiencia buena de ayuno es, si yo quiero vivir una experiencia de introspección espiritual en el ayuno, pues donde yo mejor puedo tener una mejor introspección de mi vida es solo, es aparte. Y sin el celular, porque Claro, si empiezan ¿verdad? No, yo le voy a contar de un amigo mío que fue a una actividad de silencio, porque se están dando, ¿verdad? Estos ejercicios de silencio. Entonces fue bien gracioso porque pues yo lo estuve llamando varias veces porque necesitaba comunicarme con él, no me contestó, pero al ratito entonces me mandó un mensaje, me dice, estoy en silencio, luego hablo contigo. Está bien, ok.
Está en silencio, ¿no? Pero él pudo mandar el mensaje, por lo menos seguro pudo hablar por él. Yo no puedo negar aquellas experiencias espirituales. Mire, yo tengo unos amigos míos, hay algunos de ellos que todavía están aquí en la iglesia, que hablando con un viejo de allá de Toa Baja, de momento ese hombre les dijo a ellos: mire, mi experiencia de intimidad con Dios es tal que yo le digo a la tierra tiembla, y ellos dicen que por poco se mueren, porque en el momento en que aquel hombre dijo tierra tiembla, óigame, qué casualidad, ¿no? Pero tembló la tierra, y él le dijo: no se preocupe, tranquilo, no va a pasar nada. Y ellos vinieron a contarme eso, pues mira lo que nos ha pasado con este viejo. Pues de vida espiritual, de vida de intimidad con el Señor, la paz. Óigame, la gente que intima con Dios siempre va a vivir mejores experiencias con el Eterno que el que anda a distancia. Eso usted no lo puede quitar. La gente que intima con Dios, la gente que dice: yo voy a separar estos días para orar, para ayunar, oiga, tiene en esa intimidad mejores experiencias con el Eterno que el que anda a la distancia. El que anda a la distancia, pues, no puede disfrutar de la experiencia de la intimidad. Pero necesitamos poner esto en su justa perspectiva. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Ajá. Me gustaría aprovechar la oportunidad Sí. para escuchar de usted comentarios del siervo de Dios Gille Ávila, cuando Gille sufrió la pérdida de su hija Ilia. Sí. Que él necesitaba saber si su hija murió y era salva. Y él entró en un ayuno de 40 días. Me gustaría oír un comentario. Yo creo que lo que mejor resume la pregunta suya es la introducción, el siervo del Señor. O sea, la vida de Gille Ávila, como la vida de cualquier humano, pero con unas virtudes como humano extraordinarias, y con un testimonio de fe, de convicción y de relación en el Señor, que créame, yo soy testigo vivo de ese testimonio. Yo vi a Gille Ávila cuando gente fue a hablar de otras personas, preguntarle: ¿qué tiempo vamos a hablar sobre esta persona? Porque en lugar de hablar, vamos a orar por él mejor. Y se tiraba al piso, no daba break. Vamos a orar, venga, vamos a orar por él, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo ayude. Ese fue el Gille Ávila que yo conocí. Y obviamente las experiencias de intimidad con Dios son incuestionables, pero incuestionables. Mire, aquí en el área de Atorrey había una ancianita, ya partió con el Señor, madre de un prominente médico en Bayamón, de un prominente médico. Y su mismo hijo me decía: Moisés, esta viejita ha vivido unas experiencias con Dios que a mí me hacen estremecer. Imagínense, esa anciana oró una vez por una persona que tenía un dolor de muela, y orando por ella, aquella mujer dice: yo siento un adormecimiento en toda mi encía. Y cuando terminó la oración, toda la encía estaba orificada. Toda aquella abertura. Dice: yo no te tengo explicación a eso. Yo lo que sé es que esa vieja es una vieja de oración, es una vieja de búsqueda en el Señor. Y Dios la honra. O sea, el error que puede cometer cualquiera en el estudio de las Escrituras es desarrollar un patrón teológico y olvidarse de un Dios que interactúa. Eso sería el peor error que puede cometer alguien. El justo balance es mirar las Escrituras dentro de un contexto teológico, pero no olvidarse
que el Dios de esa escritura todavía está vivo. Todavía actúa, todavía interactúa, todavía se manifiesta. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, eso a mí me parece que es el justo balance de la experiencia de la fe. Gigi Ávila era un hombre excepcional, con los errores que cometió como humano, menos que yo. Yo he cometido más que él, pero era un ser Él excepcional. vio a su hija salva. Bueno, él vivió esa experiencia Él menciona. y al vivir esa experiencia, es su experiencia con Dios, y su experiencia con Dios nadie la puede cuestionar. La experiencia de una persona con Dios, eso yo no lo cuestiono, esa es su experiencia con Dios. Él y Dios, salvo. Se puede ir. Amén. Volviendo al ayuno, Ajá. volviendo al ayuno, con la de Jesús y el muchacho endemoniado, Marcos Sí. 9, Ajá. 14. El género. Sí, Parece que los discípulos reprendían demonios sí. y ahí no pudieron, entonces vale la queja al Señor que los discípulos no pudieron. Entonces después yo le preguntaba aparte, este género con nada puede salir, parece que hay distintos géneros, si no es con ayuno y oración. No, yo en ese particular lo que creo es que el género aquí era el género de incredulidad, porque obviamente el intimar con Dios, por eso les digo ahorita, cuando alguien intima con Dios, el prisma de las cosas es distinto. Mire, eso cambia. Uno vive la experiencia de intimar con Dios, de tomar un tiempo para intimar con Dios, cambia todo. Cambia la forma de percibir, cambia la forma. Bueno, Moisés estuvo frente a Dios. Dice que cuando descendió su rostro brillaba. O sea, Jesús lo que le está planteando a los discípulos es la incredulidad. O sea, ustedes han entrado en un proceso de reprensión bajo un sentido de incredulidad, y hasta que ustedes no entren en un proceso de intimación, ustedes no podrán manejar los problemas con incredulidad. Pero Yo pregunté, pero no habían reprendido otros demonios, dice es la parte de sí, bueno, se va a dar varias interpretaciones sobre el particular, ¿no? Sí, en ese sentido. Yo le he buscado por Sí, eso. yo siempre he pensado que aquí el efecto mayor era la incredulidad. Era la incredulidad. Si hay incredulidad, es igual, una de las cosas que a mí me maravilla de Jesús, el efecto de sus milagros, más que por su poder, era por su compasión. Y pues obviamente yo tomé una serie de cursos de hipnosis para certificarme, no, la hipnosis no es nada malo, los especialistas en la conducta humana la practican de forma clínica, y los que no la practican de forma clínica, esos son chapucería, porque no es hipnosis real. Pero me sorprendió en un seminario que estaba, donde la persona que estaba, el profesor que estaba dando el curso de hipnosis, manifestó públicamente que él, cuando trataba a personas con trastornos de la personalidad y los confrontaba dentro del proceso hipnótico, una de las cosas que él descubría era que tenía mayor efecto y lograba mucho más cuando los trataba con amor, aun cuando muchas veces los agredían a él. A mí me agreden, pero yo los sigo tratando con amor, y los sigo tratando con amor, y el efecto de tratarlos con amor en el campo de esta terapia me ha dado unos beneficios extraordinarios, y a mí me abrió una puerta extraordinaria para decir todos los milagros que Jesús hizo antes de realizarlos. Dice la Escritura, y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos.